Buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a la segunda semana del curso de Edapología. Quiero darles información general de la universidad, hacerles un recordatorio que para que sean válidos los cursos debes haber cumplido con tu asignación al formulario F0306-2019-01. El límite fue el 8 de febrero. Los que no se hayan asignado tienen una penalización de 25 quetzales por semestre por curso asignado, después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral, adicional a no ser ingresados al sistema. Cualquier información pueden consultarlo en su sede académica. Este es el formulario que debieron de haber llenado. Y la otra es un recordatorio que este curso de edafología cuenta con laboratorio presencial, ¿verdad? Deben de consultar el calendario ubicado en la página urural.edu.gt en la pestaña calendarios, seguido de la pestaña laboratorios intensivos, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes pueden obtener la fecha en que cada uno de ustedes les corresponde asistir a su laboratorio presencial. Para mayor información también lo pueden hacer al teléfono 4489-6121 o si tienen una duda, escribir un correo a laboratoriosintensivos@urural.edu.gt o contactar con la secretaria de su sede. Esa es la información importante, ¿verdad? Para el día de hoy con respecto al curso de edafología. Les decía que este curso pues tiene laboratorio, así que, pues, como una recomendación es que asistan al laboratorio, que es parte de su pensum de carrera, ¿verdad? Entonces, para que estén siempre en sintonía con lo que vamos viendo en clase. Eh, También quiero decirles de que en el lugar en el que yo me encuentro hay, pues, bastante lluvia, entonces, por aquello que en algunos momentos no se escuche bien, me lo pueden hacer saber, ¿verdad? Pero pues para comentarles, ¿verdad? Que pudiésemos tener algún inconveniente principalmente de sonido por la lluvia. Eh, y me lo pueden hacer ver acá al correo que estamos utilizando. También recordarles que este correo, aquí pueden plasmar sus dudas durante la clase y así pues irlas respondiendo acorde a lo que ustedes tengan alguna duda, ¿verdad? Entonces, lo vamos a estar viendo por momentos, el correo, para que ver si alguno de ustedes presenta duda. Otro tema así de manera puramente general, jóvenes, es que eh, este curso, como ustedes lo reciben día domingo, queda grabado, subido al portal de la universidad para que ustedes puedan ingresar en cualquier momento y poderlo repetir y repasar alguna situación que haya quedado pendiente, ¿verdad? Entonces, este curso a la misma hora lo damos el día sábado y lo damos el día domingo y quedan grabados para su uso, además de los videos de 15 minutos que pues, son una introducción a la clase de cada semana. Dada la información general y observando que nadie ha hecho algún comentario, asumo que se escucha bien y que se ve bien, entonces vamos a iniciar con la presentación. Bueno, la presentación de hoy va a tratar, como les decía, del curso de edafología. Estamos en la semana número 2 y el tema que vamos a ver es perfilografía de suelos. Es decir, vamos a hablar del perfil de suelos y la formación de los suelos. El objetivo de la clase del día de hoy es identificar los componentes del perfil de suelo como resultado de su formación, es decir, de qué se compone un suelo, digamos, y esa composición es derivada de sus procesos formativos o de sus procesos evolutivos. Entonces, eso es lo que pretendemos el día de hoy para ustedes, que ustedes los puedan identificar, reconocer, establecer
¿verdad? Dentro del proceso de aprendizaje. Vamos a separar la clase en dos momentos. Vamos a iniciar un poco a hablar de cómo es que se da toda la formación de la Tierra, toda la parte geomorfológica, y posteriormente entramos directamente a la parte del perfil de suelo. Entonces vamos a ir haciendo esta identificación, vamos a ver, vamos a hacer las pausas necesarias para que ustedes puedan en algún momento, si existiera alguna duda con respecto a lo que estamos viendo. Geomorfología. Bueno, vamos a conceptualizar qué es geomorfología como primera instancia que nos interesa, ¿verdad? Primero es reconocer que la geomorfología es una ciencia, ¿verdad? ¿Qué estudia esta ciencia? Estudia las formas del relieve de la Tierra, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros hablamos de volcanes, de montañas, de cerros, de planicies, toda esa parte ondulada, ¿verdad? Escarpada, todo eso es lo que estudia la geomorfología. Pues según las partículas que componen el término, geo se refiere a la tierra, morfo a la forma y logía al tratado o estudio. Entonces es la ciencia que se remite solo al estudio de la topografía terrestre. También es considerado otro concepto que es la rama de la geografía general que estudia las formas superficiales de la Tierra, describiéndolas, ordenándolas sistemáticamente e investigando su origen y desarrollo. Así es como tenemos nosotros todo lo que se refiere a la geomorfología. Vamos entonces a saber que el estudio de las formas de la Tierra, las partes superficiales, o sea, no estamos hablando de la parte interna, ¿verdad? Vamos ahorita a entender qué es la parte interna y cuál es la parte superficial. Las vamos a describir, las vamos a ordenar sistemáticamente, ¿verdad? Y vamos a determinar cuál ha sido su origen y la forma en que se ha desarrollado. Eso es lo que trata la geomorfología. Como se dan cuenta, por lo que estudia la geomorfología como ciencia, es importante para nosotros que la tengamos en cuenta dentro del curso de la geología. Vamos a iniciar viendo cuál es la estructura de la Tierra. Vamos a ver que tenemos un núcleo, ¿verdad? Un núcleo que se compone de dos partes, que es la parte interna y la parte externa del núcleo. Posteriormente tenemos el manto, ¿verdad? Seguidamente tenemos la corteza y finalmente tenemos la atmósfera. De eso está compuesto el planeta Tierra, básicamente como una estructura. Entonces, en esta división que nosotros estamos teniendo, pues, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa el núcleo, el manto y la corteza desde el punto de vista de nuestro análisis geomorfológico. Poco a poco vamos a ir descartando cada una de estas como opciones que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es el núcleo? Bueno, el núcleo ocupa más o menos 2.900 kilómetros de profundidad, ¿verdad? Esa es la cantidad esa es el tamaño de este núcleo, pero se divide en dos partes, ¿verdad? La interna, que es totalmente sólida. Si nosotros tomamos esta gráfica, podemos decir que es como tener una bolita sólida en el centro, ¿verdad? Y la externa, que es líquida, tenemos esta parte roja, digamos, que compone básicamente un líquido. Y este principalmente es como ver el magma del que hemos venido hablando en la clase anterior, ¿verdad? El manto se extiende desde los 2.900 kilómetros, ¿verdad? Hasta los 35 kilómetros de profundidad. Entonces, desde acá para acá hay básicamente 2.000, eh, tenemos hasta los 35 kilómetros, que es donde va a llegar, ¿verdad? Eso quiere decir que le deja esos 35 kilómetros, ¿verdad? Los 35 kilómetros de profundidad hasta la superficie, ¿verdad? Esta puede dividirse horizontalmente en dos zonas, la corteza continental y la corteza oceánica. Entonces acá no tenemos, digamos, nosotros como el grosor de la corteza terrestre, porque empieza desde las más altas profundidades del mar, ¿verdad? Algo importante de entender es de que nosotros dentro del mar tenemos suelo, pues, o sea, solo que va como en lado contrario.
Vamos a intentar graficar este punto. Vamos a asumir esto como el mar, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a asumir esto como esto es todo lo que está a nivel del mar. Ahí empiezan a subir los cerros de todos tamaños, cordilleras, volcanes, y ahí va, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando nosotros estamos hablando de que se recuerdan de los metros sobre el nivel del mar, bueno, entonces nosotros empezamos a medir esos metros sobre el nivel del mar a partir de este punto, ¿verdad? Entonces, de aquí, de este punto hacia abajo, son metros bajo el nivel del mar. Y todo esto que hay hacia arriba son metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Es como se miden, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos al mar, estamos en el punto cero, ¿verdad? Y empezamos a subir, y por eso hablamos de las zonas norte, de las zonas sur, etcétera, ¿verdad? Dependiendo hacia dónde vayamos, ¿verdad? Podemos determinar el ascenso. Y ahí es donde se desarrollan este tema que se llama corteza terrestre, ¿verdad? Este punto es importante, ¿verdad? Para considerarlo, porque es nuestro punto de partida. ¿Cuánto mide la corteza oceánica? Pues de repente, perdón, la corteza terrestre, pues de repente es bastante complejo decirlo, porque nosotros hay lugares en Guatemala, por ejemplo, que estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar, digamos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que desde acá a esta distancia hay 2.400 metros, ¿verdad? Entonces esa podría ser la altura, ¿verdad? Pero si también podemos decir que hay, digamos, bajo el nivel del mar, podemos decir que puede haber una profundidad de 1.000 kilómetros, pues ese sería, digamos, tendríamos que sumar esas dos distancias. Entonces, para que nos quede claro, digamos, qué es la corteza, ¿por qué es dejarlo claro? Porque esto es lo que a nosotros realmente es lo que nos interesa desde el punto de vista del curso, para que lo tomen en cuenta. De la corteza puede decirse que se comporta sí, como si estuviese flotando sobre el manto. Bueno, eh, digamos que el manto es una especie sólida, pero fíjense que como tenemos un núcleo externo que es líquido, ¿verdad? Básicamente que la corteza terrestre termina siendo una especie de gelatina, ¿verdad? Que tiene movimiento, ¿verdad? Entonces, se mantiene en ese constante movimiento. La corteza oceánica es delgada y densa, razón por la que las zonas de la superficie terrestre bajo las cuales se encuentra la corteza oceánica suelen quedar bajo el nivel del mar, ¿verdad? Entonces, debido a que es bastante delgada esa corteza oceánica, ¿verdad? Todo eso es, o sea, sí hay bastante profundidad en el mar, ¿verdad? En comparación de lo que estamos hablando, de 2.400. Habrán países que tienen 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? La corteza continental es más gruesa y menos densa, de ahí que las regiones de la superficie terrestre formadas por la corteza continental se encuentran cerca del nivel del mar o por encima, ¿verdad? Imagínense, estamos hablando de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? O sea, el recorrido es bastante alto, ¿verdad? En función de que la otra corteza es muy delgada. Entonces tenemos una corteza muy delgada y una corteza muy gruesa. Eso es lo que tenemos. Estas dos se suman a lo que es la, la corteza para llegar al manto, pero está como el manto también se mueve, la corteza también se mueve, ¿verdad? Entonces, ese constante movimiento. Eh, sí es como considerar que los movimientos de la Tierra eh, no los logramos apreciar hasta que sean un movimiento bastante brusco. Entonces existe la teoría de la deriva continental, lo estamos hablando de los continentes del planeta Tierra. Esta teoría dice que hace millones de años en la Tierra solo existía un gran continente que le llamaban Pangea.
¿verdad? Es decir, que no existía el continente americano, el continente europeo, el continente asiático, o sea, todos los continentes no existían, solo había un solo continente, eso es lo que dice esta teoría. Y luego, según fue pasando el tiempo, los continentes se separaron y aparecieron los océanos entre ellos. Pues obviamente, ¿verdad? Esto es como que tuviéramos un pastel dentro de un recipiente lleno de agua, ¿verdad? Y el pastel estuviera flotando y en algún momento ese pastel se separa, pues el agua va a ingresar dentro de él y ahí fueron donde se crearon todos los océanos. En el futuro los continentes, dice, se seguirán moviendo. Por eso es que el mapa del mundo que ahora conocemos irá cambiando. Esto es lo que dice la teoría de la deriva de los continentes, que es de la que estamos hablando, enunciada a principios del siglo XX por Alfred Wegener. Una prueba de esta teoría es que la costa de África y Sudamérica encajan una entre otra como un rompecabezas. Entonces, si nosotros empezamos a recordar como teniendo como un mapa mundi, empezaríamos a decir, ¿verdad? Que África y Sudamérica como que casaran, como que ahí se hubiera dado la separación, ¿verdad? De este Pangea, ¿verdad? Y cuando se separó, pues quedaron dos, bastante separados. Habría que definir, digamos, en nuestra época o en nuestro siglo en el que nos encontramos, principalmente porque nosotros tenemos en promedio de vida de 70 años, entonces ver qué tanto podemos observar movimientos de la Tierra. De repente sí se están separando de uno u otro continente, pero no lo consideramos. Otra prueba es la existencia de fósiles de la misma especie y formaciones rocosas comunes en continentes distintos. Esto es muy cierto, digamos, se han encontrado fósiles de animales que, por ejemplo, se decía que solo podíamos encontrar en un continente, pero resulta que años después encontramos en otro continente y decimos, ¿y esto cómo sucedió? Pues básicamente lo que se considera es este tema, ¿verdad? Que solo había un continente, entonces todos los animales se movían en ese continente Pangea y al separarse, obviamente, pues fueron muriendo cada uno en su continente y por eso encontramos de los dos tipos en el ámbito de los continentes. La otra teoría que se suma a esta teoría, ¿verdad? Para que la vayamos analizando en función de cómo se genera la geomorfología, es que es la tectónica de placas, ¿verdad? Tal vez esto lo han escuchado un poco más, ¿verdad? Porque cuando hablamos de las placas tectónicas es un poco más común desde la geología. Nos han contado mucho más, ¿verdad? Que se mueven las placas y que hay fallas en el país. Si ustedes han estado inmersos en ese tipo de situación. Entonces, dice, ¿has visto alguna vez cómo hierve el agua en una olla? ¿Verdad? Como cuando está en su punto de evolución, ¿verdad? El agua está burbujeando, ¿verdad? Entonces se ve como que si se mueve continuamente subiendo y bajando. Ahora pensemos que a esa agua hirviendo se le vamos a colocar un trozo de corcho en el agua. Ese se movería sin parar. Pues bien, algo parecido ocurre en los materiales rocosos que hay en el interior de la Tierra, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Yo se los ponía como un ejemplo, como decir, como la gelatina, ¿verdad? Porque ustedes la están moviendo, ¿verdad? Pero en este caso es un poco más eh, eficiente este ejemplo en función de que el corcho pues está en constante movimiento en el momento de la ebullición, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros tenemos un manto sobre un núcleo, ¿verdad? El manto que no es totalmente sólido y el núcleo externo que es totalmente líquido está en constante movimiento, ¿verdad? Que podría ser esa agua hirviendo, ¿verdad? Y que está y que pues hace que la corteza pues se esté moviendo. Obviamente ese movimiento no es cíclico, es decir, no se mueve hacia el mismo lugar siempre, puede generar movimientos laterales, movimientos de subida y bajada, etcétera, ¿verdad? Y las placas son las que van sufriendo ese tipo de movimientos. Entonces, la superficie de la Tierra está constituida por una serie de piezas de rompecabezas, llamadas placas tectónicas o litosféricas, que encajan unas con otras. Bueno, entonces lo que nos está diciendo es que así como los continentes estuvieron en algún momento casados, ahora dentro del grosor de la corteza terrestre,
¿verdad? O la superficie terrestre, tenemos también todas las piezas encajadas. Y esto me pareciera ser como que cuando nosotros vemos que estamos construyendo una pared, ustedes no ven que los blocks de la pared los vayan colocando uno sobre otro de manera igualitaria, siempre los entrecruzan, ¿verdad? Cada fila la van entrecruzando, no los ponen así ni así, sino que los van colocando como a la mitad, ¿verdad? Entonces colocamos y nos vamos viendo. Es como hacer ese rompecabezas, ¿verdad? Algo así es como se dan las placas tectónicas. Entonces, esto que encaja una con otra, pues en algún momento, ¿verdad? Eh, la tectónica de placas, según que es esta teoría, ¿verdad? Que es cómo se formaron las cordilleras, o sea, es decir, cómo, porque si nosotros nos ponemos a pensar que todo en algún momento fuera plano, ¿verdad? O sea, planito, todo a nivel del mar, ¿verdad? El mar acá y hacia las profundidades. ¿Y cómo es que se formó todo esto hacia arriba, los cerros, las montañas, ¿verdad? Entonces la teoría dice que esos bloques o placas rocosas que nosotros encontramos bajo la superficie de la Tierra se mueven lentamente. Unas chocan con otras, otras se separan, otras se deslizan. ¿Quién mueve estas placas? ¿Quién es el motor que mueve las placas? Pues es el calor interno de la Tierra. Bajo las placas, algunas rocas fundidas suben y bajan, de manera parecida al movimiento del agua que hierve en un recipiente, ¿verdad? Entonces, esas van, y como está ahí a cierta temperatura ese líquido, que podemos decir que es el magma, entonces, este va calentando y obviamente como está calentando parte del manto y la corteza, pues las placas, pues de repente una se debilita, otra no, se corre o se va moviendo. Eso es lo que trata esta, ¿verdad? En los límites entre las placas existen volcanes, hay temblores de tierra y se forman cordilleras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que los volcanes básicamente sirven para lograr expulsar un poco de calor de las profundidades de la Tierra. Entonces lo que hace es que es como un escape de ese calor, ¿verdad? Entonces como que si fuera bueno que lo hiciera porque eso va a hacer que se estabilice la cantidad de calor que hay. Esa cantidad de calor, nosotros podemos decir, por ejemplo, pudo haber sido un agujero sobre la corteza terrestre y cuando expulsaba, ¿verdad? Todo eso que expulsa vuelve a caer, ¿verdad? Y básicamente eso fue lo que fue formando alrededor, montañas, hizo la forma del volcán, etcétera, ¿verdad? Los temblores de tierra o terremotos es porque se están moviendo las placas. Y mientras, ¿por qué dicen unos que, este fue más fuerte que el otro, ¿verdad? Y ahí están los, creo que son los grados Richter, si no estoy mal, los que nos dicen la intensidad en que se dio ese movimiento. Eso quiere decir que las placas, por ejemplo, que una bajó y hasta que se acomode, ¿verdad? Entonces, cuando logra cazar y encontrar un lugar, ahí se quedaba. Y eso es como que nosotros tuviéramos un lugar y nosotros tiramos una piedra y la piedra va rodando, va descendiendo y en algún momento ¡pum! Se detiene, ¿verdad? O algo más lo detuvo y ahí se queda. Hay otro movimiento y ¡pum! Se sigue moviendo, ¿verdad? Hasta que llega un momento que se va a quedar quieto y así va pasando constantemente. Entonces, dependiendo del nivel de las placas, es que ahí se da la intensidad. Entonces, lo que miden estos grados, que cuando nos dicen a nosotros, qué grado de intensidad tuvo el temblor o el terremoto, pues lo que están midiendo es la intensidad del movimiento que está sucediendo ahí. Y así vamos formando, porque por ejemplo, que esté así, ¿verdad? Entonces cae obviamente algo se va a hundir en algún lado y se vuelve una hondonada, ¿verdad? Y así puede suceder para otro porque cayó en otro y va subiendo. Y así es como se forma todo el tema de las montañas, los cerros, etc. Cuando las placas se mueven, dice, ¿qué ocurre cuando chocan dos trenes de mercancías? Las carrocerías de ambos se deforman, se producen pliegues en los vagones, se rompen algunas piezas, etcétera. Algo parecido ocurre en la Tierra cuando chocan dos placas, ¿verdad? Es como estaban así, ¿verdad? Digamos, puede ser que estén aquí separadas y en algún momento van a chocarse. Pero lo que sucede es que se hace esto y como el vagón, ¿verdad? Se van haciendo los pliegues, ¿verdad? Y eso van a formar nuestras montañas, nuestras cordilleras, porque se van a regresar.
Lo que habría que analizar es que si nosotros habitamos realmente donde eso sucede y en algunos lugares que no son habitables en el planeta, se sigan formando. El choque de dos placas continentales forman cordilleras. Cuando las placas chocan, el terreno se eleva formando hileras de montañas. También se producen deformaciones de la superficie terrestre y aparecen pliegues en el terreno y roturas. Formación de océanos. La separación de dos placas continentales provoca la formación de los océanos. En este caso, se puede formar entre ambas placas una grieta llamada dorsal oceánica, por la que sale material fundido, que es el magma, procedente del interior de la Tierra. Este material forma nuevas rocas en el fondo del Océano Atlántico. Por ejemplo, hay un dorsal oceánico por la que sale continuamente el magma, que es un material fundido. Por esto, las costas de Sudamérica y de África están separándose. El alejamiento de las placas produce la deriva de los tiempos, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos está explicando es que el océano existe también una formación. ¿Y cómo se da esa formación? Primero con el movimiento de las placas, pero otro porque también hay una expulsión de magma y esa magma se solidifica al momento de tener contacto con el frío, ¿verdad? En el momento que se logra solidificar y va formando. Entonces, eso hace que se formen otro tipo de, de estructuras de roca dentro del mar. El choque de una placa oceánica y de una continental originan fosas oceánicas y volcanes. En este caso, la placa oceánica se hunde bajo la placa continental y esto produce terremotos y numerosos volcanes. En los volcanes situados en tierra firme sale a la superficie el material fundido procedente del interior de la Tierra. Los volcanes submarinos también expulsan gases y rocas procedentes del interior de la Tierra. En algunos casos pueden formar islas. En 1928, en el Océano Índico, un volcán submarino produjo la aparición de una nueva isla que se llaman Anak Krakatoa. ¿Ah? Entonces, era lo que yo les decía. ¿Por qué se va a formar una isla? Porque la erupción fue bastante grande, ¿verdad? Entonces, de la profundidad del mar, obviamente se llenó tanto que quedó algo sobre, eh, digamos, todo lo que se quedó de magma ya frío y sólido, formó como una montaña y arriba quedó un espacio sobre el agua y eso quedó ya como una isla, ¿verdad? Temblores de tierra, dice. El desplazamiento lateral de dos placas continentales provoca numerosos temblores de tierra. Esto ocurre, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos, en la falla de San Andrés, en la que hay frecuentes temblores de tierra. Esta falla de San Andrés se ha estipulado de que más o menos recorre desde Estados Unidos, pasa parte de México y Centroamérica. Se ha hablado, según los geólogos, que esto podría ocasionar el rompimiento o sea, que Estados Unidos se tenga que dividir, digamos, o sea, que se cree un espacio de todo lo que es esa falla. Creo que hay hasta una película más o menos que intenta ejemplificar esa parte, significa que el agua se va a meter en ese lado, ¿verdad? Y pues va a quedar como otros dos continentes. Probablemente si solo quedarían libres las partes altas en un país como Guatemala o se puede dar la desaparición total derivado de esta falla. Eh, Así es como realmente se van formando, se va generando la forma de la Tierra que se va haciendo de esta manera, pero no tenemos que dejar a un lado el hecho de que esto que estamos formando es importante porque de ahí vamos entendiendo por qué no tenemos todo plano y cómo se puede ir originando los suelos que a nosotros no. Hay otros factores desencadenantes de los procesos geomorfológicos, es decir, que estos son más pequeños, estos procesos, pero son posteriores a todo lo que hemos venido hablando, pero que también ayudan en la geomorfología, que es la forma de la Tierra. Los vimos la semana pasada y lo incluí de nuevo para que entendamos que es parte de la geomorfología. Entonces hablamos de series de procesos constructivos y destructivos que se ven permanentemente afectados por la fuerza de gravedad que actúa
como equilibradora de los niveles, es decir, que hace que las zonas elevadas tienden a caer. Estos procesos hacen que el relieve transite por diferentes etapas. Los factores desencadenantes de los procesos geomorfológicos se caracterizan en cuatro grupos. El primero son los factores geográficos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los abióticos, que puede ser el relieve, el suelo, el clima, que puede ser la presión, la temperatura, los vientos, los cuerpos de agua, que son el agua superficial con la acción de la escorrentía, la acción fluvial y marina, o los hielos en el modelado glacial. Todo esto que acabamos de mencionar ayuda a la formación del suelo, que los vamos a considerar como factores geográficos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los factores geográficos que ayudan a los procesos geomorfológicos? Entonces me hablan del relieve, del suelo, del clima, de los cuerpos de agua, de la acción fluvial, de la acción marina, etcétera, ¿no? La segunda, estamos hablando de los factores bióticos. El efecto de los factores bióticos sobre el relieve suele oponerse a los procesos de modelado, especialmente considerando la vegetación. Sin embargo, existen no pocos animales que colaboran con el proceso erosivo. Entonces, lo que tiene vida, ¿cómo tiene un efecto? Pues básicamente solo la vegetación tiene un efecto, porque ahí se recuerdan que lo que sucede es que para un lugar desprovisto, digamos, de vegetación, por acción de que el aire o el agua haya llevado esporas, ¿verdad? Hay una invasión de la vegetación, primero llegan los líquenes y así se los musgos, las hepáticas, vamos a tener plantas mayores y después tenemos arbustos, tenemos árboles y se da una invasión total. Eso tiene mucho que ver, lo mirábamos la semana pasada, que eso es parte de la formación del suelo, pero también nos ayuda en la forma del suelo en la que nosotros estamos viendo. Un ejemplo importante de esto es lo que sucedió, por ejemplo, con eh, ¿cómo se llaman estas? Las edificaciones de los mayas en la parte norte del país. Hay algunas edificaciones que en la actualidad, si ustedes visitan el centro turístico Tikal, eh, van a ver que no han logrado a todas las edificaciones quitarle toda la tierra por encima porque corren el riesgo a que se pierda, digamos, que ya estén bastante afectados. Eso quiere decir que el suelo, la vegetación ha hecho todo esto. Es más, hablan también de un área que pareciera que está en la profundidad, pero realmente lo que sucedió es que el paso de los años, ¿verdad? Lo que hizo fue que la vegetación y los suelos están por encima de estas áreas, ¿no? Entonces, así es como sucede estos factores bióticos y como les decía, pues los animales no tienen mucha injerencia en este tema. Otros son los factores geológicos, tales como la tectónica, el diastrofismo, la orogénesis y el vulcanismo, que son procesos constructivos y de origen endógeno que se oponen al modelado e interrumpen el ciclo geográfico. Y finalmente los factores antrópicos, que es la acción del hombre sobre el relieve, que es muy variable dependiendo de la actividad que se realice. En este sentido es muy difícil generalizar, pudiendo incidir a favor o en contra de los procesos erosivos. ¿Por qué es difícil como decir qué quiere hacer el hombre? Vamos a pensar que a ustedes, sus papás vienen y les dicen, mira, aquí hay un terreno y es para ti. Y entonces, como futuros ingenieros agrónomos, lo que van a pensar es en volverlo productivo, pero digamos que hay una especie de un medio cerro ahí y ahí les queda bien y ahí lo ven ustedes para hacer su casita, ¿verdad? Entonces, ustedes ven un cerro así, digamos, vamos a pensar que así lo ven, ¿verdad? Hacer un dibujo. Vamos a hacer aquí un pequeño dibujo para que ustedes vean lo que pasa, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar que el cerro es así. Este es el terreno que a ustedes les señalan. Entonces ustedes deciden que van a hacer una casa y les queda bien la casa por acá. Entonces ustedes lo que van a hacer básicamente es un corte, ¿verdad? Para poder eliminar, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver si lo logramos borrar. Entonces, básicamente lo que les va a quedar a ustedes es esto, ¿verdad?
Y acá ya ustedes vienen y pues construyen la casita, ¿verdad? Entonces ya les queda a ustedes la casita. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hicieron como parte de este proceso? Es que ustedes cambiaron la forma la forma del relieve de la Tierra, la forma de la topografía de la Tierra, ¿verdad? Fueron un factor antrópico en la acción de la formación de la Tierra. Y de eso trata este último aspecto, ¿verdad? De los factores desencadenantes. Así es como va cambiando mucho la forma. Por ejemplo, tenemos hacer carreteras, puede hacer que se hagan desvíos de ríos, la minería, digamos, que tiene mucha injerencia en esto, el cambio de uso sobre el suelo, cuando cambiamos bosque, metemos cultivos, eso tiene bastante injerencia en la forma de la tierra. No tal vez de manera inmediata, pero sí se va a generar. Pues así es como sucede, ¿verdad? Estos factores desencadenantes. Y después hay procesos de formación, los procesos morfogenéticos que también vimos la semana pasada, que por ejemplo dice la erosión es un proceso realizado por los agentes geológicos externos cuya misión es atacar y destruir el relieve. Los agentes que actúan en la erosión son el agua, el hielo, el viento, la diferencia de temperaturas y todos aquellos agentes que influencian en las rocas de la superficie terrestre. Entonces ya habíamos hablado que la erosión es ese desprendimiento de partículas de suelo por cualquiera de estos agentes de los que hemos hablado y entonces ahí empieza a generarse la fácil movilización de esos fragmentos de roca meteorizados, ¿verdad? Que puede ser el agua, puede ser el sólido, puede ser gaseoso, ¿verdad? Y finalmente la sedimentación, que es el último momento al que va a llegar esas partículas de suelo. Cuando yo les hablo de partículas de suelo, estamos hablando de una pequeña partícula, pero si sumamos todas las partículas que se desprenden, pues obviamente estamos hablando de derrumbes, de deslaves, etcétera, ¿verdad? Que en este país, pues, en diferentes lugares del país ha ocasionado muertes. Ustedes cuando ven que los ríos empiezan a crecer y empiezan las inundaciones, ustedes ven cómo cambia el color del río. De repente de un río cristalino, por ejemplo, pensemos que ahí tiene un río cristalino, cambia de color a un color café, que significa que esa agua ya está saturada de partículas de suelo, pero son las partículas de suelo que se han lavado de diferentes lados, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, cuando llega a ciertas partes donde hay comunidades que viven a las orillas de los ríos, pues ustedes ven que pasan y no es como bañar las casas y uy, se bañaron y se fue el agua, ¿no? Sino que deja un montón de tierra y a veces deja soterradas las casas porque, pues básicamente lo que está arrastrando es suelo, ¿verdad? Ese es el proceso que sucede dentro como un proceso morfogenético, porque esas casas que quedaron soterradas, ahí las van a dejar, ¿verdad? Y de repente van a construir encima, pero ya desaparecieron, ¿verdad? Entonces ahí ya cambiamos la forma del terreno. A eso nos referimos cuando hablamos de la forma. Y aquí teníamos una gráfica, ¿verdad? Que pues ilustra un poco cómo se da ese desprendimiento y cómo se van dando los movimientos de traslación hasta llegar a la sedimentación. El sistema fluvial es importante. Cuando hablamos de un sistema fluvial, estamos hablando del conjunto de corrientes de agua, ¿verdad? Que de las que podemos hablar. El agua es el agente geológico más importante en la erosión, transporte y depósito de sedimentos, lo que acabamos de ver. O sea, que el agua es lo más importante, es la que va arrastrando todos estas partículas erosionadas, las mueve a través del agua y las va a ir a sedimentar al final de una corriente. Casi cualquier paisaje terrestre muestra los resultados del trabajo geológico de las corrientes de agua. Esto, esto sumado a los relieves modelados por la acción de las aguas corrientes se denominan relieves fluviales para distinguirlos de los originados por los otros agentes modeladores como el hielo, las olas o el viento. En el momento actual, los relieves y procesos fluviales son los elementos dominantes de las superficies continentales. El flujo superficial, cuando hablamos de flujo superficial, es toda el agua que va sobre la Tierra, ¿verdad? Hipodérmico y subterráneo tributan con el tiempo a un torrente o curso fluvial. Quiere decir que todas las corrientes que nosotros vemos, un nacimiento, perdón,
riachuelo va a ir a parar a un riachuelo más grande, ese riachuelo más grande a otro hasta llegar a un río, etcétera, ¿verdad? Y es como nosotros vemos correr esa escorrentía, ¿verdad? Definimos corriente como una estrecha y larga depresión o canal por donde el agua se desplaza pendiente abajo bajo la influencia de la gravedad. Las corrientes fluviales abarcan desde un pequeño arroyo a un gran río. El conjunto de cursos de agua que circulan vertiente abajo desde el punto donde empezaron a fluir sobre la superficie terrestre se conoce como sistema de drenaje. O sea, es decir, todos los cursos de agua lo vamos a conocer como un sistema de drenaje, ¿verdad? O sea, que empezamos desde, póngale un nacimiento, se hizo un riachuelo pequeño, se juntó con otro, este a otro más grande, y así llegamos a un río, todo eso en su conjunto, ¿verdad? Le vamos a llamar sistema de drenaje. Ahora, si esta red ramificada de canales fluviales que recogen el agua superficial y de las vertientes que tributan en ellos, todo este sistema está delimitado por la divisoria de aguas, entonces se va a llamar cuenca hidrográfica. Quiere decir que ese sistema de drenaje, todas esas corrientes están fluyendo solo hacia un solo río, ¿verdad? Todas están fluyendo y decimos, delimitamos todo lo que está en su entorno y decimos, no, de aquí, de esta parte más alta hacia ese río, toda el agua va a fluir hacia ahí. A eso le llamamos cuenca hidrográfica y aquí lo podemos mostrar en una imagen, ¿verdad? Nosotros podemos observar, ¿verdad? Detenidamente que vamos a pensar, este es nuestro nacimiento de agua, miren, este nacimiento de agua forma esta corriente de agua. Pero desde acá, miren, empezó un poquito de agua que pudo haber sido por lluvia, se formó un medio riachuelo, se pegó con este, aquí se unió otro, se vinieron estos dos, acá se vino otro, ¿verdad? Que son pequeñas ramificaciones, todos se vinieron uniendo, miren. Entonces, en toda esa unión, lo puse color rojo para que pudiéramos observar el ejemplo, ¿verdad? Aquí venimos acá, se unen otros, se unen todos estos que están acá y seguimos, ¿verdad? Nos encontramos con la fuente del nacimiento, lo hacemos más grande, miren todos los que a la derecha o arriba y abajo se van uniendo, vamos a parar acá, miren, y pues vamos recorriendo todo el agua, este ya es como uno más grande, siempre va hacia abajo, como dicen y pum, miren, vino a topar con otro más grande, ¿verdad? O sea, todo lo que aquí que pareciera ser corrientes un poquito más fuertes por el grosor y la intensidad del color que nos muestra, viene a parar acá, sigue aquí, y miren, viene a parar a un río, madre, es un río principal. Así fluyen todas estas corrientes de agua que le vamos a llamar sistema de drenaje. Vamos a imaginar entonces, de una manera rápida y simple, cuando está lloviendo mucho en algún lugar y ustedes ven que dentro de terracería, ¿verdad? Van viendo que van un montón de corrientes de agua y cada vez se hacen más grandes, van destrozando la calle, digamos, porque no hay cunetas, van destrozando la calle, eso significa que están modelando la superficie de la tierra, van encontrando camino y van buscando, ¿verdad? Hay una teoría que dice que siempre el agua busca su camino, entonces va formando y va modelando, por eso es la importancia del sistema fluvial, porque estas corrientes de agua que ustedes ven acá, entre más agua haya, pues va creciendo en profundidad o va creciendo en anchura del río, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos cuándo se vuelve una cuenca hidrográfica, pues la cuenca hidrográfica va a nacer en el momento que nosotros hagamos esta divisoria de aguas que ustedes están viendo acá, lo estoy haciendo de color amarillo, que son las partes mucho más altas que me están indicando a mí que básicamente es todo este terreno donde estamos viendo de esa red o sistema de drenaje, ¿verdad? Básicamente todas las aguas desde esta altura que yo les estoy marcando, ¿verdad? Fluyen básicamente hacia un único río que fue el que ya marcamos, ¿verdad? Y todo va a venir a parar a este río principal, ¿verdad? Entonces, este río principal del que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Que pudiera ser el más importante, perdón, eh, el más importante que podría ser, es este, miren, ¿verdad?
Este río, todo fluye, todo lo que está encerrado en amarillo fluye hacia ese centro de ese río. Entonces vemos algo muy, muy interesante, fíjense pues. Acá, en esta altura, miren, tenemos 2.870 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos 2.700, aquí tenemos 2.140 y el río está a 1.490 metros del mar. Quiere decir que de 1.400 a 2.800 hay 1.400 metros sobre el nivel del mar de descenso. Está bajando, ¿verdad? Igual que acá están bajando todas las aguas. Ahí ya le llamamos una cuenca, ¿verdad? Solo para tener una idea por qué es tan importante un sistema fluvial, ¿verdad? Entonces ahí es como tenemos básicamente toda la parte de formación de los suelos, de la parte superficial. Vamos a ver si hay alguna pregunta en todo el grupo, ¿verdad? Acá al correo. Muchas gracias, me indican que se escucha bien. Muy agradecidos. Si hubiera alguna duda, pues antes de empezar con lo del perfil del suelo, que creo que vamos en buen tiempo, y les decía, pues, de que lo importante para este tema es que ustedes conozcan cómo se modela el suelo, ¿verdad? Porque pues de repente ustedes dicen un terremoto o un temblor, bueno, ¿qué tanta magnitud va modificando, verdad? Pues eso lo hace de manera súbita o de manera espontánea, ¿verdad? Cuando esto sucede, pero las erosiones y todo el sistema fluvial, pues como que lo hacen constantemente, ¿verdad? En Guatemala hemos tenido bastantes problemas sobre inundaciones. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes visitan lugares que se hayan inundado, pues se van a dar cuenta que en esos lugares inundados, como les dijera yo, en algunos lugares, como ya hubo sedimentación, pues subieron algunos niveles de tierra y eso ya cambió totalmente el modelado. Vamos a pensar que ustedes están analizando una finca que ustedes les dieron, ¿verdad? Pero esa finca se inundó en las partes de abajo. Y entonces todo lo que se erosionó en las partes de arriba se fue a sedimentar. Y ustedes quieren analizar la profundidad del suelo, ¿qué? Y se van a encontrar que las primeras capas de ese suelo, pues es un suelo que recientemente se ha incorporado. Y se pueden si esa no es la parte final, digamos, si existiera la posibilidad en algún momento ese suelo se vuelva a erosionar, digamos, hay otra parte o aún más abajo, pues probablemente cometamos errores en la toma de decisiones de qué hacer con esa parte del suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, estamos tomando un suelo que aún no ha llegado a su sedimentación, ¿verdad? Que es el último reposo. Entonces, viendo que no tenemos pues ninguna consulta, vamos a entrar a la parte de la perfilografía del suelo. Les decía que la perfilografía del suelo es en función de lo que ya se formó el suelo, vamos a entrar a analizarlo, porque es para nosotros muy importante saber eh, qué es lo que hay en la estructura del suelo, porque como nosotros vamos a utilizarlo para la producción agrícola, la producción pecuaria, y es importante pues conocer todo lo que compone. Además, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del estudio de la interacción del hombre con ese medio natural que está sobre el suelo, pues también es importante conocer el suelo. Y por eso les decía hace una semana que es importante el suelo como una unidad y no entenderla como un cuerpo natural inmerso dentro de todo lo natural que hay sobre la superficie. Entonces, hay una fracción volumétrica, digamos, de un suelo y se debe de identificar 4 elementos para saber que esos 4 elementos en sus cantidades porcentuales significa que tenemos un suelo ideal y es el material mineral, la materia orgánica, el aire, el agua. Entonces, estos se deben de distribuir en diferentes componentes, ¿verdad? Estos dos, el mineral y el orgánico, son los llamados componentes sólidos, el aire y el agua, pero deben de estar distribuidos de esta manera. El 45% debe de ser mineral. En la parte mineral es donde nosotros vamos a extraer
Lo que nos interesa para las plantas que principalmente son los nutrientes, ¿verdad? Y vamos a encontrar nitrógeno, fósforo, potasio, eh, boro, calcio, carbono, cloro, todo eso, toda esa parte ahí nos queda. La materia orgánica, que es el 5%, ¿verdad? Que principalmente nos va a generar algunas condiciones químicas que nos ayudan para que este material mineral pues sea de mayor fácil absorción por parte de las plantas. Y el agua y el aire que debe tener una composición conjunta del 50%, pero idealmente que el agua y el aire esté distribuida en un 25% de agua y un 25% de aire. Es importante recordar que nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿y dónde está el aire y dónde está el agua dentro del suelo? Pues el agua y el aire se encuentran dentro de los poros de las partículas del suelo. Digamos que esta es una partícula de suelo, vamos a pensar esto como una partícula de suelo, y así pegado hacia esa partícula de suelo vamos a encontrar partículas de agua, ¿verdad? Entonces, acá aparece otra partícula, significa que hay espacios entre partículas y esos espacios entre partículas también están llenos o de agua o de aire, pero algo hay ahí, ¿verdad? Entonces, lo que nos piden es que tratemos que esté 50-50. Bueno, entonces ustedes dicen, ¿y cómo es que está el agua ahí? Pues bueno, el agua tiene dos funciones que espero verlo más adelante, pero está la parte de adhesión y la parte de cohesión del agua, que son dos fuerzas de atracción que utiliza el agua dentro de las partículas, tanto para adherirse a la película de la partícula como mantenerse dentro de los espacios de las partículas. Hay agua que se va por lixiviación, es decir, que desciende hacia las profundidades, ¿verdad? Que no se logra por ninguna de esas dos fuerzas, ya sea por saturación o algo, ¿verdad? Y no se adhiere, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que estamos colocando demasiada agua en un suelo y ese suelo llega un momento que se satura y se vuelve como un atol, ¿verdad? Pero también sucede en las profundidades. Entonces, dentro de las partículas que estaban acá, esto se va llenando de agua, pero el agua empieza a introducirse dentro de la partícula, ¿verdad? Está la partícula y la partícula se empieza a llenar de agua, ¿verdad? O sea, la empieza a saturar, tal vez tenía espacios porosos de aire y la llena de agua. Eso es saturación. Cuando nosotros hablamos de saturación, quiere decir que estamos desapareciendo el aire y solo le estamos dejando agua en todo el suelo. Entonces, lo que sucede es que como se vuelve todo como atol, pues no hay nada que lo junte, ¿verdad? Que eran las fuerzas de atracción que habían entre aire y agua, lo que hace es deslizarse si existe una fuerza de gravedad que lo lleve, y ahí nacen los desplazamientos, los derrumbes, etcétera, ¿verdad? Por eso cuando nos dicen a nosotros que debemos de sembrar ciertas plantas para que, sí, porque el sistema radicular va prensando, ¿verdad? Entonces se une en un sistema radicular y es como colocarle una malla, ¿verdad? Y se queda totalmente agarrada a la partícula y ya no se va a descender, aunque se esté llenando de agua. Y el sistema radicular nos hace que tengamos aire, ¿verdad? Porque se va introduciendo en ese crecimiento más los organismos del suelo y ahí se mantiene de mejor manera. Materiales sólidos, les decía, que es la materia orgánica, que esperamos que tenga siempre el 5% como mínimo, corresponde a los residuos de origen biológico, ¿verdad? O sea, todos los animales que hayan muerto, la predominante es la parte vegetal, ¿verdad? Toda la parte vegetal muerta que se acumulan en el suelo. Entonces, esto parte de animales muertos y también parte de hojas, de tallos, partes de plantas muertas. Quiero decirles que cuando a veces nosotros nos hablan de la materia orgánica, esta materia orgánica de la que estamos tratando es la materia orgánica que se va a descomponer, ya sea por ayuda del agua, ayuda del sol, de la temperatura, del hielo, de todos los agentes externos que van a tener injerencia en una descomposición más rápida, un secado, todo lo que pueda suceder. Y eso va sucediendo sobre la superficie del suelo hasta que se vuelve materia orgánica. Pero digamos que ustedes han escuchado que les dicen que la materia orgánica es el resultado de un proceso de lombricompost o gainaza, y así les venden diferentes tipos de marcas o formas de producción de abonos orgánicos, ¿verdad? Y estos ya fueron procesados en algún lugar
y pues los meten en costales y se los venden y ustedes lo incorporan al suelo, a la superficie del suelo. Eso significa que lo que estoy haciendo es hacerlo llegar de una forma más rápida sin esperar la descomposición natural. Eso es básicamente, pero sigue siendo materia orgánica. Material mineral está constituido por los componentes inorgánicos del suelo, las arcillas, los limos, las arenas, las piedras, las gravas, etc. El agua y el aire decíamos que vamos a componer el 50% de los espacios vacíos o poros, ¿verdad? A mayor cantidad de agua, menor de aire y viceversa, ¿verdad? La porosidad son los espacios vacíos del suelo, pueden estar ocupados por aire, por agua o ambos. Para plantas debe existir un 50% de aire y un 50% de agua. Entonces ahí tenemos los componentes ideales del suelo. Eh, es importante saberlos mantener. Aquí es donde nace, por ejemplo, la importancia de un análisis de suelo. Siempre, siempre lo van a escuchar ustedes. En la actualidad hay una separación entre lo ideal a aplicarle a un cultivo y lo que es un análisis de suelo, que pues de ahí deberíamos de partir para saber qué nutrientes pues le podemos dar. Entonces lo que hacen ahora las recetas para las en su mayoría, que no utilizan un análisis de suelo, es tener una idea nada más de lo que necesita la planta y dárselo, sin importar si hay o no hay otros nutrientes, pero eso es como darle de más cuando no es necesario en algunos casos, y eso es lo que habría que analizar ya al momento de estar en algún lugar para tomar decisión. Entonces llegamos al perfil del suelo, vemos acá un perfil que estamos graficando, de cómo tendríamos nosotros que analizarlo. Dice que un perfil es un corte transversal hecho al suelo hasta alcanzar el material parental o la roca y se le denomina perfil de suelo. Entonces, como nosotros estamos hablando de un perfil de suelo, vamos a pensar que nosotros tenemos, esto es la superficie del suelo, ¿verdad? Y a nosotros nos interesa realizar un perfil. Entonces, sobre la superficie nosotros trazamos un metro cuadrado, ¿verdad? De suelo, ¿sí? Trazamos un metro cuadrado de suelo, ¿verdad? Y un metro o metro y medio de profundidad, ¿verdad? ¿Verdad? Obviamente aquí nos queda una pared, otra pared, otra pared y otra pared. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos es un perfil de suelo y entonces, para ejemplificar más, nosotros tenemos que, cuando vamos a analizar, vamos a tener este perfil de suelo. Ahora, en vez de utilizar las 4 caras de la profundidad que nos quedó, pues nosotros vamos a utilizar la cara más homogénea que tengamos, es decir, la que pues tenga mayor representatividad para lo que estemos evaluando en el suelo. Eso, entonces, al conjunto de todo lo que suceda aquí, en esta área, ¿verdad? Por eso es que toda esta parte de aquí, miren, todo el conjunto de esto que suceda acá, le vamos a llamar perfil. Es decir, todo lo que sucede en esta, le llamamos calicata, ¿verdad? Calicata es el agujero que hacemos de 1 metro cuadrado en la superficie por 1 metro de profundidad. Calicata, ¿verdad? Ese es su término. Y ese, todo lo que hay ahí se le conoce como perfil del suelo. Dentro del perfil del suelo hay algo que se conoce como horizontes, ¿verdad? Entonces los horizontes son las diferentes capas o bandas del suelo que se localizan en disposición paralela a la superficie del suelo. Varían en sus características, pueden ser físicas, químicas y biológicas, tales como color, grosor, textura, estructura, actividad biológica, la saturación de bases, el porcentaje de materia orgánica, el producto de porosidad, el contenido de humedad, la acción de los procesos formadores del suelo. Entonces, como a mí me está diciendo que básicamente yo lo que tengo son horizontes y estos horizontes se distribuyen de acuerdo a diferentes características
Yo simplemente estoy dividiendo, como dice que son capas en disposición paralela a la superficie. Esta es mi superficie y yo estoy haciendo líneas paralelas a la superficie. Por supuesto que acá ya tenemos como nombradas algunas, pero podemos ver que hay algunas diferencias. Dice, van a ser diferentes lo físico, lo químico y lo biológico, puede ser el color. Yo solo estoy tomando que por coloración estoy haciendo diferentes horizontes. Fíjense que el color es muy importante para la identificación de horizontes, pero no puede ser una decisión final derivado de que eh, es basado primero en la reflexión de la luz y segundo en la observación que hace cada individuo, ¿verdad? Entonces, para algunos de ustedes puede ser diferente la forma en que lo estoy viendo, diferente color o la diferente tonalidad. Para esto lo vamos a ver más adelante, pero existe lo que se conoce como tabla Munsell, ¿verdad? La tabla Munsell fue creada para identificar el tipo de color que estamos encontrando en el suelo, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos a campo, llevamos nuestra tabla y hay dos observaciones, que es la observación mojado o como está en el campo y después de secado el suelo, ¿verdad? Cómo cambió su tonalidad. O sea, es decir, ya sin agua. De acá vemos, por ejemplo, cómo los horizontes del suelo, si ustedes ven acá, estamos simulando un poco de grama o de pasto para este semoviente y ven ustedes que aquí tenemos todo el sistema radicular que tiene esa planta. Pero también estamos viendo que este es como es donde está la materia orgánica, porque todo lo que va muriendo de acá, más las heces del animal, se van quedando en esta capa delgada que está acá. Entonces, este es el famoso 5% que debería tener, y lo podemos considerar como un horizonte O, que significa horizonte orgánico. También le ponen horizonte H en algunas otras bibliografías, que es un horizonte de unificación, ¿verdad? Tenemos el horizonte A, que pues tiene más características orgánicas, pero también tiene muchas características minerales. El horizonte B, que tiene más características minerales que orgánicas, ¿verdad? Va perdiendo la parte orgánica y se va volviendo más mineral. El material parental, que es la mezcla de la roca o inicial evolutiva con el suelo, y el lecho rocoso, que es R, que es puramente roca, que nosotros podemos observar, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa parte. Vamos a ver cómo se componen estos horizontes. Es importante entender que los horizontes, por ejemplo, aquí vamos a ver, miren, pues, horizonte orgánico, es H o es O, ¿verdad? Como les decía, aquí en esta bibliografía es A. Tenemos el horizonte y capas minerales, que es el horizonte A. Tenemos el horizonte A2, tenemos el horizonte B, tenemos el horizonte C y el horizonte B. Aquí nos habla de la designación, puede ser una u otra, ¿verdad? Porque esto cambia de acuerdo a la bibliografía, pero normalmente nosotros vamos a encontrar el O, el A, el B, ¿verdad? Estos A y B, si ustedes ven acá, se van desarrollando en A1, A2, A3, AU, E1, E2, B1, B2, B3, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de mucho de la composición que tengan. Pero vamos a hablar del horizonte O. Dice que es el 20% o más de materia orgánica no saturado con agua formado por acúmulo de materia orgánica sobre la superficie. Entonces, acá estamos hablando que tenemos materia orgánica, ¿verdad? Que va desde la materia orgánica que está en la superficie hasta la última parte, que pueden ser ya resultados de humificación. Ese es el horizonte O. El horizonte A se encuentra en la parte superior del perfil enriquecido con materia orgánica unificada y mezclada con la material mineral. Es lo que les decía, este es bastante orgánico y bastante mineral. Este es como que el horizonte que muchas veces más nos interesa para el desarrollo de las plantas. El E o A2, caracterizado por pérdida de arcilla, hierro o aluminio y con concentración residual de limo y arena. El B es una concentración iluvial de arcillas, hierro o aluminio, humus, con concentración residual de sesquioxidos de hierro o aluminio y la remoción de carbonatos. El C no tiene propiedades de ninguno de los anteriores y es un producto de procesos pedogenéticos
puede ser similar o no al material del cual se desarrolló el suelo. Estar modificado por meteorización, ¿verdad? Y el último que tiene sus características de dureza, brillo y color, porque es puramente roca. Entonces, así es como se clasifica, digamos, un horizonte, principalmente desde las características que tiene. Entonces, pasamos de lo orgánico hasta el final, que es la parte rocosa. Nosotros en 1,5 metros realmente no vamos a poder encontrar todos los horizontes siempre. Principalmente no vamos a encontrar el R, no vamos a encontrar el C, ¿verdad? Entonces nos estamos engañando y decimos, ah, no, como ya encontré una piedra es C. No, ¿verdad? Porque puede ser que esa roca que están encontrando no sea la roca formativa de ese suelo. Entonces encontramos normalmente el O, el A y el B. Eso es lo que normalmente encontramos, que dependen también mucho del desarrollo que ha tenido o la evolución que ha tenido el suelo. Existen también horizontes transicionales, ¿verdad? Cuando hablamos de horizontes de transición, estamos hablando que todavía el horizonte está pasando de una situación a otra. Eso es lo que está pasando. Entonces nosotros encontramos unas características dominantes de un horizonte que limitan las características del otro horizonte, pero en ese espacio en sí como que existieran dos horizontes. Entonces tenemos el horizonte AB, ¿verdad? Estamos hablando de OAB, OAB. Entonces, el AB significa que es un horizonte de transición que es más dominante las características de A que las de B. Eso es lo que vemos. O sea, en ese espacio no podemos decir esto es un horizonte A o un A1 o un A2, no, este tiene una mezcla de dos horizontes, pero realmente son más importantes las características del A. Pero también puede ser al revés, o sea, que las características de B sean más importantes, ¿verdad? Sean dominantes. Quiere decir que si el A es el horizonte mineral orgánico, pues va a tener más minerales que el B, que pueda tener, digamos, eh, un poco más de resultados de lixiviación, pero también tiene mayor contenido de arcillas. Y están los horizontes mezclados, que diferente de la transición, estos fueron como revueltos, digamos, y también se pueden clasificar de la misma manera. A y B, que uno tiene más contenido de la, y o el B y A, que tiene más contenido de B. Y así es como se van caracterizando y tenemos horizontes transicionales y horizontes mezclados, ¿verdad? Que es ya nuevos horizontes que tenemos que identificar dentro del perfil del suelo. ¿Por qué es importante hacer todo eso? Porque eso nos va también indicando cómo se ha formado ese suelo, ¿verdad? Que hablábamos de toda la parte de la geomorfología, pero también tenemos que entender, como decíamos la semana pasada, que hay un proceso evolutivo del perfil del suelo. Y ese perfil de suelo en su formación, de acuerdo, recuerda de los famosos 5 factores, están teniendo injerencia dentro de esa formación. Entonces, de repente no puedo decir que es A, no puedo decir que es B y lo dejo como transicional, ¿verdad? No puedo decir que es A, no puedo decir que es B, lo dejo como un horizonte mezclado. Pero eso depende también. Por eso no es solo de llegar a un lugar y ponerse uno a hacer su calicata y esto, no. Hay que investigar el lugar, ver qué hubo sobre el lugar, en cuántos años, qué se ha sembrado en el lugar, porque eso nos ayuda también a saber y no gastar el tiempo, digamos, en estar de alguna manera eh, haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque solo vamos y determinamos y de repente pues nos vamos a equivocar en una toma de decisión. ¿Cómo se forman los horizontes o por qué se forman los horizontes? Pues depende si el suelo es muy joven o no transcurre el tiempo necesario para que se desarrollen estas estructuras macromorfológicas. ¿Por qué pasa eso? Significa que dependiendo del suelo en el que nos encontremos, dependiendo de si es joven o ya es un poco viejo el suelo, va a presentar, es decir, que en el paso del tiempo se presentan o se marcan mayormente los horizontes. Que existan procesos que tiendan a homogeneizar el perfil impidiendo la emergencia de estas capas. Si este es el caso, hablamos de algo que se llama edafoturbación, por cuanto existen diversos mecanismos que pueden ser responsables de mezclar los materiales e impedir que se generen, pero también puede ocurrir que los materiales se remocen una y otra vez, mezclando y destruyendo una horizonación previa si esta existía.
¿Qué mecanismos? Hielo, procesos mecánicos, de la naturaleza, arcilla, la actividad de los organismos del suelo, etcétera. Es como el porqué de la formación de los horizontes. ¿Cómo se forman los horizontes del suelo? Pues las propiedades físicas de los estratos del suelo, desde la superficie del terreno hasta una profundidad de 1.5 o 2 metros, o en ocasiones a mayor profundidad se ven afectados por los cambios del contenido de agua y la temperatura según la estación y por diversos agentes biológicos como raíces, gusanos, insectos, etc. La parte superior del suelo mineral, el horizonte dominante A, está sometida a los efectos mecánicos de la meteorización y la pérdida de algunos de los elementos debido a la lixiviación. En la parte inferior del estrato del suelo, el horizonte dominante B, se precipitan y acumulan algunas de las sustancias lixiviadas de la parte superior. Debajo del horizonte dominante B, la naturaleza del suelo se determina por el tipo de roca madre del que se formó, de manera en que se depositó y por hechos geológicos ulteriores. Entonces, esta formación principalmente la pueden ver ustedes porque el agua es importante a ciertas profundidades. Agarren un poco de suelo, métanlo en un frasco, por ejemplo, de doble litro, digamos, metan su suelo ahí, cualquier tipo de suelo, eso no importa, y de ahí satúrenlo de agua, empiecen a colocar agua. Del color que tenía sin agua, ¿a qué color va a cambiar? Ya con agua. Después pónganlo al aire en el mismo frasco y déjenlo durante varios días a que se seque y van a ver cómo vuelve a cambiar. Y probablemente los tres colores de los que estamos hablando son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces ahí vemos lo que los cambios, ¿verdad? En los estratos y la formación y la forma en que nosotros vamos a determinar un perfil. Puede ser porque si yo llego un día lluvioso, es un suelo arenoso, el agua se mezcló, cuando yo haga el corte, pues voy a encontrar una condición de suelo diferente a que si llega un día de sol y no ha llovido en un mes, vamos a encontrar otra condición y los colores van a cambiar. Entonces, por eso es que, pues más adelante vamos a ver toda la física y toda la química del suelo, pero es como tener una idea de cómo se van formando y cómo los agentes meteorizadores de los que venimos hablando de la clase anterior, sí tienen un efecto real sobre esto. ¿Qué sucede en ese perfil de suelos? Con nuestro perfil de suelo, pues siempre vamos a tener pérdidas por agua y materiales por el agua, que toda esa agua que se introduce, que se logra, únicamente viene lavando todos los minerales y los lleva a las partes profundas que le llamamos mantos freáticos, ¿verdad? Pérdidas en la superficie, pues tenemos pérdidas por agua, pérdidas por aire, suelo erosionado, el calor, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que va sucediendo en esta parte? Digamos, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? El nitrógeno es un mineral que es muy volátil, digamos, entonces el aire o el calor, las diferentes temperaturas pueden hacer que desaparezca, que se volatilice, ¿verdad? Que se vuelva un gas. ¿Qué podemos agregar al suelo desde la superficie? Pues agua, aire, materia orgánica, suelo sedimentado y calor, ¿verdad? Que son aspectos también meteorológicos. ¿Qué cambios se dan? En cualquier parte del perfil del suelo, pues se da un cambio de materia orgánica a humus, reducción de tamaño de las partículas, la estructura puede cambiar, los minerales por meteorización también, reacciones por la arcilla y la materia orgánica. ¿Qué movimientos vamos a ver de arcilla y materia orgánica por el agua? Ahora que puede ir de arriba hacia abajo, los minerales por las plantas, que eso sí puede cambiarse en su disposición, sales solubles en el agua y suelo por animales. Ahí es como que todo lo que va sucediendo dentro de eso. Hay 6 horizontes según esta bibliografía que tomamos, los H, que son más o menos orgánicos, que están un poco desprovistos de cuestiones minerales, pero tienen mucha parte orgánica. Los organominerales, que son los horizontes A, menos ricos en materia orgánica, pero sí en minerales, ¿verdad? Los horizontes de lavado, que son los E, ¿verdad? Que como que ahí los nutrientes únicamente van pasando y va recibiendo lo que es el A por medio del agua. Los horizontes minerales edafizados, es decir, muy afectados por los procesos que ocurren en el suelo, los que suelen ser denominarse B. Quiere decir que los horizontes B son un poco más de formación de suelo. Entonces ahí tenemos que ver un poco ya de muestra de material rocoso, ¿verdad? Que esté en constante descomposición y que esté siendo afectado por algún agente meteorizador. Digamos, las concentraciones de minerales son bastante fuertes y probablemente muy poco disponibles porque no tienen
digamos que materia orgánica. El horizonte C, que es una mezcla de roca con suelo, y la roca madre o parental, que puede ser R o D. Entonces ahí tenemos los horizontes, los 6 horizontes que podemos clasificar. Los podemos ver aquí en la gráfica, ¿verdad? El R, el C, el BC. Si ustedes se dan cuenta, una forma de ejemplificarlo han sido los colores, ¿verdad? Que es una forma mucho más fácil. Pasamos de un color negro, digamos, que es lo que esperamos de un suelo. Siempre cuando desde las ciencias agrícolas decimos que el color negro como que nos indica que es un buen suelo, que es un suelo orgánico, pues ahí lo colocamos, vamos viendo que ya vemos el A y el E con partículas, va mezclándose, pero eso es como se clasifican los horizontes. Este básicamente podría ser un perfil, este podría ser también un perfil. ¿Cómo se identifican los horizontes en el suelo, verdad? Pues hay que examinar ese suelo, hacer el corte transversal del que hemos hablado, identificar los horizontes dominantes, ¿verdad? Hay que dibujar el perfil que se muestren los horizontes dominantes, clasificarlos según la técnica ya indicada, estudiar cada horizonte dominante por separado, determinar si hay subhorizontes, si los hay, clasificar los subhorizontes, cada horizonte dominante por orden numérico de arriba hacia abajo, como se ha indicado. Una vez que haya dibujado el suelo, mida la profundidad de la parte superior e inferior de cada horizonte, anote las profundidades en el dibujo, pueden medirse en centímetros desde la superficie del suelo, inmediatamente debajo de cualquier capa o capas u otra vegetación descompuesta hasta los límites superior e inferior de cada horizonte. Entonces aquí vemos, primero, ¿verdad? Que nosotros hacemos nuestro corte transversal, hacemos una hoja y dibujamos cómo se está comportando. No siempre tienen que ser líneas exactamente paralelas, ¿verdad? Pueden variar así como aparece acá. Eso mismo es lo que tenemos acá, digamos, en el campo, ¿verdad? Esta es una hoja, este es el campo, y vamos diferenciando qué características, digamos, podemos decir que este es un horizonte y esta separación de acá es otro horizonte, pero que tiene subhorizontes, ¿verdad? Igual que esta, pues tiene este subhorizonte, y así nos vamos, ¿verdad? Aquí nos muestra 1,5 metros, pero normalmente lo que hacemos es de 1 metro de profundidad, que pues ahí ya podemos encontrar, ¿verdad? Va a depender mucho del criterio que tengamos en la hora de estar en campo para poder definir eso. Es importante medir las profundidades porque eso nos puede ayudar mucho en sistemas de riego, en sistemas de establecimiento de cultivos, el tipo de cultivo, etcétera, ¿verdad? Entonces, así como yo espero realmente que hayamos entendido bastante de lo que es el perfil del suelo, que entendamos cómo es que se forma, eh, cómo lo estudiamos, cómo lo analizamos, ¿verdad? Que al final esa es la intención del día de hoy. Así que quiero agradecerles muchísimo, ¿verdad? Por haber estado este tiempo con nosotros. Gracias a Dios, pues no me manifestaron ningún inconveniente y pues espero que siga siendo un día bastante productivo a nivel educativo y los demás cursos, ¿verdad? Y pues vuelvo a hacer la pregunta, si existiera alguna duda, con mucho gusto, pues podemos tomarla en cuenta acá al correo, ¿verdad? Si hay alguna duda de lo que vimos el día de hoy o si todo está bien, pues eh, también les agradezco bastante. Voy a dejar un minuto por si hubiera alguna duda. Bueno, veo que no hay ninguna duda, entonces pues hasta ahí dejamos
la clase del día de hoy y agradeciéndoles mucho su atención y muchas bendiciones.